Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema interesante que es la prescripción contenida en el Código Tributario Guatemalteco. Así que vamos a analizar en este episodio cuándo se formula la prescripción, cuándo se interrumpe y también cómo funciona para el contribuyente y cómo funciona para la administración tributaria. Así que sean todos bienvenidos a nuestro podcast. Y básicamente, ¿qué debemos de entender entonces cuando hablamos de la prescripción? Y algo que es muy interesante es el concepto que tiene establecido el Código Tributario. Básicamente, la prescripción no es nada más que ese plazo legal que tiene el fisco para poder revisar las declaraciones de impuestos, que de acuerdo con ese artículo 47 del Código Tributario es de 4 años. También ese mismo periodo de 4 años aplica para el contribuyente para que pueda ejercer cualquier derecho ante la administración tributaria en esa relación jurídica tributaria legal que se tiene. Así también en ese mismo periodo de 4 años prescribe el derecho para pedir la devolución del crédito fiscal del IVA. Después de ese plazo, aquellos exportadores, por ejemplo, que no hayan pedido el IVA, ya solo podrán acreditarlo contra débitos locales y no podrán pedir su devolución ante la administración tributaria. Algo que es importante también comentar es que las sanciones en materia tributaria no tienen el plazo de la prescripción de 4 años, sino que es de 5 años, de acuerdo con el artículo 76 del Código Tributario. Y adicionalmente, para el caso de aquellas personas que hayan estado haciendo transacciones mercantiles y no hayan pagado impuestos porque no se han registrado, el periodo de prescripción es de 8 años. ¿Cuáles son los actos que interrumpen la prescripción? Veamos entonces cuáles son. De acuerdo con el artículo 50 del Código Tributario, tenemos varios actos que interrumpen la prescripción. El primero es la determinación de la obligación tributaria, es decir, la presentación de las declaraciones, eso interrumpe la prescripción. Lo segundo es la notificación de una resolución por parte de la administración tributaria que confirme ajustes. La notificación de la resolución es cuando, después de un periodo de evacuación de audiencia, el fisco se pronuncia sobre ese proceso. También otro acto interruptivo es la interposición del contribuyente de los recursos a que tenga derecho de acuerdo con el Código Tributario. Recordemos que de acuerdo con el Código son dos, está el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. La interposición de esos recursos también interrumpe la prescripción. Otro acto también que interrumpe la prescripción es el reconocimiento expreso y tácito de la obligación tributaria. También eso hace que se interrumpa la prescripción. La solicitud de facilidades de pago, también eso interrumpe la prescripción. Aquí hay que tomar muy en cuenta que cuando se termine de pagar la obligación tributaria, de ahí en adelante se vuelve a activar ese periodo de prescripción. También notificaciones de tipo judicial por parte de la administración tributaria también interrumpe la prescripción. El pago parcial de una deuda fiscal también interrumpe la prescripción. Cualquier providencia precautoria o medida de garantía que ejecute la administración tributaria también lo es. Recordémonos que eso ya lo platicamos en otro episodio de nuestro podcast. También eso puede interrumpir la prescripción. Y la solicitud o devolución de créditos fiscales o pagos en exceso de impuestos también interrumpe la prescripción en materia tributaria. Y en materia de declaraciones de impuestos, de acuerdo con el artículo 49, ¿cómo se debe de considerar entonces cuando comienza a contarse la prescripción? Pues esta se cuenta a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación de dicho tributo. Hablemos algo muy rápido, por ejemplo, una declaración de impuestos sobre la renta que vence el 31 de marzo de cada año. Pues a partir de esa fecha se comienza a contar la prescripción, a menos que en forma posterior el contribuyente haya presentado su declaración o la haya rectificado. También recordemos que el acto de rectificación que está en el artículo 106, rectificar una declaración de impuestos, también interrumpe la prescripción.
Y así pues, en este día viernes 7 de agosto, con un tanto de lluvia acá en la ciudad de Guatemala, estamos analizando en nuestro podcast el tema de la prescripción. Un tema interesante que también tenemos dentro de la prescripción es que vamos a analizar básicamente entonces cuáles son las consecuencias para los contribuyentes. Pues básicamente, de acuerdo con la norma, por ejemplo, la administración tributaria tiene el derecho de poder revisar las declaraciones de impuestos de los últimos 4 años. Si después de ese plazo de 4 años la administración tributaria no se apersona o no revisa las declaraciones, pues entonces no tendrá el derecho de seguir revisando esas declaraciones. Eso me llevaría a pensar, por ejemplo, ya que estamos en este año 2020 y la última declaración de impuestos que se presentó es la del año 2019, el 31 de marzo de este año 2020, que se corrió en cuanto a su presentación ahora en el mes de abril. Podríamos llegar entonces a pensar que las declaraciones que estarían vigentes para este año 2020 serían el año 2019, 2018, 2017 y 2016. La declaración de impuesto sobre la renta del año 2015, pues ahorita ya habría prescrito. Si bien es cierto, la administración tributaria podría pedir información sobre esa declaración de renta, no podría formular ajustes tributarios sobre ese periodo. ¿Y cómo funciona la prescripción en materia penal? Esa es una pregunta que siempre nos han hecho. Pues recordemos que la prescripción en materia penal funciona de diferente manera. De acuerdo con lo establecido en ese Código Procesal Penal que tenemos en Guatemala, la prescripción se aumenta en un 25% de acuerdo con la pena máxima que tenga un delito que se pueda estar siguiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la defraudación tributaria, el delito máximo se sanciona con 6 años de prisión y se aumenta en un 25%, que en este caso serían 2 años. Entonces, la prescripción en materia penal es de 8 años. Y así, sin más, estamos llegando entonces al final de este episodio de este podcast. Recuerden, amigos, soy Eddie Pérez, soy consultor tributario. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en nuestro canal Impuestos y Negocios. Recuerden, nos encuentran en Spotify, nos encuentran también en SoundCloud, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor. Estamos también en SoundCloud y en YouTube. Así que va a ser un gusto siempre poder estar conversando con ustedes de estos temas tributarios. Espero que estén bien ustedes y sus familias. Por favor, cuídense. Si no tienen que salir, por favor, no salgan. Estamos en un momento del COVID muy complicado en el país, pero tenemos que seguir viviendo, pero guardando todas esas medidas de seguridad aplicables. Así que les deseo todo lo mejor, que tengan un buen fin de semana. Los veo el día lunes en nuestro canal. Que estén bien, cuídense. Chao.